Imagina por un momento una España en que las plumas que dieran vida a los libros de caballerías las hubieran empuñado mujeres, y en la que el mundo, tal como se entendía entonces, girara sobre un eje distinto. En esta versión reinventada de los capítulos primero, octavo y noveno del clásico inmortal Don Quijote de la Mancha, los roles de género se invierten para explorar una pregunta tan audaz como reveladora. ¿Qué habría ocurrido si en tiempos del siglo de oro español las mujeres hubieran ocupado el lugar social, cultural y simbólico reservado a los hombres y los hombres hubieran vivido a la sombra de ese poder? Aquí conoceremos a Doña Quijota de la Mancha, una hidalga letrada y soñadora que, harta de los límites impuestos a la razón y al idealismo femenino, decide lanzarse a los caminos para restaurar la justicia, guiada por los libros de caballería escritos por autoras célebres. A su lado cabalga Sancha Panza, fiel escudera, práctica y terrenal, que observa el mundo con los pies firmemente anclados en la realidad. En el horizonte de sus hazañas brilla la figura de Dulcineo del Toboso, campesino idealizado, convertido en símbolo del amor cortés y del deseo inalcanzable. Este ejercicio no es solo un juego literario, ni un simple cambio de nombres. Es un espejo que nos invita a mirar de nuevo la obra original y, al hacerlo, a reflexionar sobre el peso de la costumbre, la construcción del heroísmo y la voz que la historia decide escuchar. Acompáñanos en este viaje por una Mancha distinta pero familiar, donde el humor, la locura y la lucidez siguen cabalgando juntas y donde cambiar los roles de género nos ayuda quizá a comprenderlos mejor. Capítulo primero, que trata de la condición y ejercicio de la famosa hidalga Doña Quijota de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía una hidalga de las de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluía en sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mesmo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa un amo que pasaba de los 40, y un sobrino que no llegaba a los 20, y una moza de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestra hidalga con los 50 años. Era de complexión recia, seca de carnes, enjuta de rostro, gran madrugadora y amiga de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en las autoras que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de ella no se salga un punto de la verdad. Es pues de saber que esta sobredicha hidalga, los ratos que estaba ociosa, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza, y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer, y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos. Y de todos, ningunos le parecían tan bien como los que compuso la famosa Feliciana de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intricadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos, donde en muchas partes hallaba escrito: la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera a mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía: los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedor del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas razones perdía a la pobre caballera el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera la misma Aristótela, si resucitara para solo ello. No estaba muy bien con las heridas que doña Belianisa daba y recibía, porque se imaginaba que, por grandes maestras que le hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero con todo alababa en su autora aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura, y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y dalle fin al pie de la letra, como allí se promete.
y sin duda alguna lo hiciera, y aún saliera con ellos si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran. Tuvo muchas veces competencia con la párroca de su lugar, que era mujer docta, graduada en Sigüenza, sobre cuál había sido mejor caballera, Palmerina de Inglaterra o Amadisa de Gaula. Mas maesa Nicolasa, barbera del mismo pueblo, decía que ninguna llegaba a la caballera de la Feba, y que si alguna se le podía comparar era doña Galaora, hermana de Amadisa de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballera melindrosa ni tan llorona como su hermana, y que en lo de la valentía no le iba en zaga. En resolución, ella se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamentos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles, y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para ella no había otra historia más cierta en el mundo. Decía que la Cida Rulla Díaz había sido muy buena caballera, pero que no tenía que ver con la caballera de la ardiente espada, que de solo un revés había partido por medio dos fieras y descomunales gigantas. Mejor estaba con Bernarda del Carpio, porque en Roncesvalles había muerto a Roldana la Encantada, valiéndose de la industria de Herculea, cuando ahogó a Antea, la hija de la tierra, entre los brazos. Decía mucho bien de la giganta Morganta, porque con ser de aquella generación gigántea, que todas son soberbias y descomedidas, ella solo era afable y bien criada. Pero sobre todos estaba bien con Reinalda de Montalbán, y más aún cuando la veía salir de su castillo y robar cuantos topaba, y cuando en Allende robó aquel ídolo que era todo de oro, según dice su historia. Diera a ella por dar una mano de coces a la traidora de Galalóns, al amo que tenía y aún a su sobrino de añadidura. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loca en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballera andante, e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras, y a ejercitarse en todo aquello que ella había leído que las caballeras andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio, y poniéndose en ocasiones y peligros, donde acabándolos cobrase eterno nombre y fama. Imaginábase la pobre ya coronada por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Trapisonda, y así, con estos tan agradables pensamientos, llevada del extraño gusto que en ellos sentía, se dio priesa a poner en efecto lo que deseaba. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelas, que tomadas de orín y llenas de moho, luengos siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta, y era que no tenían celada de encaje, sino morrión simple. Mas a esto suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de media celada, que encajada con el morrión, hacían una apariencia de celada entera. Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar a riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio 2 golpes, y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana. Y no dejó de parecerle mal la facilidad con que la había hecho pedazos, y por asegurarse de este peligro la tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por de dentro, de tal manera que ella quedó satisfecha de su fortaleza, y sin querer hacer nueva experiencia de ella, la diputó y tuvo por celada finísima de encaje. Fue luego a ver su rocín, y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela, que tantus pelis et tosa fuit, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandra, ni Babieca la de la Cida, con él se igualaban. 4 días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría, porque según se decía a ella a sí misma, no era razón que caballo de caballera tan famosa y tan bueno él por sí estuviese sin nombre conocido. Y ansí procuraba acomodársele de manera que declarase quién había sido antes que fuese de caballera andante y lo que era entonces, pues estaba muy puesto en razón que mudando su señora estado, mudase él también el nombre y le cobrase famoso y de estruendo, como convenía a la nueva orden y al nuevo ejercicio que ya profesaba.
Y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los rocines del mundo. Puesto nombre y tan a su gusto a su caballo, quiso ponérselo a sí misma, y en este pensamiento duró otros 8 días, y al cabo se vino a llamar Doña Quijota, de donde, como queda dicho, tomaron ocasión las autoras de esta tan verdadera historia, que sin duda se debía llamar Quijada y no Quesada, como otras quisieron decir. Pero acordándose que la valerosa Amadisa no sólo se había contentado con llamarse Amadisa a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria por hacerla famosa, y se llamó Amadisa de Gaula, así quiso, como buena caballera, añadir al suyo el nombre de la suya, y llamarse Doña Quijota de la Mancha, con que a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria, y la honraba con tomar el sobrenombre de ella. Limpias pues sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a su rocín y confirmándose a sí misma, se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar un doncel de quien enamorarse, porque la caballera andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma. Decíase ella: si yo, por malos de mis pecados o por mi buena suerte, me encuentro por ahí con alguna giganta, como de ordinario les acontece a las caballeras andantes, y la derribo de un encuentro, o la parto por mitad del cuerpo, o finalmente la venzo y la rindo, no será bien tener a quien enviarle presentado, y que entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señor, y diga con voz humilde y rendida: yo, señor, soy la giganta Caraculiambra, señora de la ínsula Malindrania, a quien venció en singular batalla la jamás como se debe alabada caballera Doña Quijota de la Mancha, la cual me mandó que me presentase ante vuesa merced, para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante. Cómo se holgó nuestra buena caballera cuando hubo hecho este discurso, y más cuando halló a quien dar nombre de su doncel. Y fue a lo que se cree que en un lugar cerca del suyo había un mozo labrador de muy buen parecer, de quien ella un tiempo anduvo enamorado, aunque según se entiende él jamás lo supo, ni le dio cata de ello. Llamábase Aldonzo Lorenzo, y a éste le pareció ser bien darle título de señor de sus pensamientos, y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al de príncipe y gran señor, vino a llamarle Dulcineo del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a ella y a sus cosas había puesto. Capítulo 8. Del buen suceso que la valerosa Doña Quijota tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de feliz recordación. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo, y así como Doña Quijota los vio, dijo a su escudera: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amiga Sancha Panza, donde se descubren 30 o pocas más desaforadas gigantas con quien pienso hacer batalla y quitarles a todas las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer. Que esta es buena guerra y es gran servicio quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. ¿Qué gigantas?, dijo Sancha Panza. Aquellas que allí ves, respondió su ama, de los brazos largos, que los suelen tener algunas de casi 2 leguas. Mire vuestra merced, respondió Sancha, que aquellos que allí se parecen no son gigantas, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino. Bien parece, respondió doña Quijota, que no estás cursada en esto de las aventuras. Ellas son gigantas, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellas en fiera y desigual batalla. Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que su escudera Sancha le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento y no gigantas aquellas que iba a acometer. Pero ella iba tan puesta en que eran gigantas que ni oía las voces de su escudera Sancha, ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran. Antes iba diciendo en voces altas: «Non fuyades, cobardes y viles criaturas, que una sola caballera es la que os acomete».
Levantóse en esto un poco de viento, y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual, visto por doña Quijota, dijo: «Pues aunque mováis más brazos que los de la giganta Briarea, me lo habéis de pagar». Y diciendo esto, y encomendándose de todo corazón a su señor Dulcineo, pidiéndole que en tal trance la socorriese, bien cubierta de su rodela, con la lanza en ristre, acometió a todo el galope de Rocinante y embistió con el primero molino que estaba delante. Y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia que hizo la lanza pedazos, llevándose tras de sí al caballo y a la caballera, que fue rodando muy maltrecha por el campo. Acudió Sancha Panza a socorrerla a todo el correr de su asno, y cuando llegó halló que no se podía menear. Tal fue el golpe que dio con ella Rocinante. «Válame Dios», dijo Sancha, «¿no le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza?» «Calla, amiga Sancha», respondió doña Quijota, «que las cosas de la guerra más que otras están sujetas a continua mudanza. Cuanto más que yo pienso, y es así verdad, que aquella sabia frestona que me robó el aposento y los libros ha vuelto estas gigantas en molinos, por quitarme la gloria de su vencimiento. Tal es la enemistad que me tiene. Mas al cabo, han de poder poco sus malas artes contra la bondad de mi espada». «Dios lo haga como puede», respondió Sancha Panza. Y ayudándola a levantar, tornó a subir sobre Rocinante, que medio desfaldado estaba. Y hablando en la pasada aventura siguieron el camino del Puerto Lápice, porque allí decía doña Quijota que no era posible dejar de hallarse muchas y diversas aventuras, por ser lugar muy pasajero, sino que iba muy pesarosa por haberle faltado la lanza, y diciéndoselo a su escudera le dijo: «Yo me acuerdo haber leído que una caballera española llamada Diega Pérez de Vargas, habiéndosele en una batalla roto la espada, desgajó de una encina un pesado ramo o tronco, y con él hizo tales cosas aquel día y machacó tantas enemigas que le quedó por sobrenombre Machuca, y así ella como sus descendientas se llamaron desde aquel día en adelante Vargas y Machuca. Hete dicho esto porque de la primera encina o roble que se me depare pienso desgajar otro tronco, tal y tan bueno como aquel que me imagino, y pienso hacer con él tales hazañas que tú te tengas por bien afortunada de haber merecido venir a Bella, y a ser testigo de cosas que apenas podrán ser creídas». «A la mano de Dios», dijo Sancha, «yo lo creo todo, así como vuestra merced lo dice, pero enderécese un poco, que parece que va de medio lado, y debe de ser del molimiento de la caída». «Así es la verdad», respondió doña Quijota, «y si no me quejo del dolor es porque no es dado a las caballeras andantes quejarse de herida alguna, aunque se les salgan las tripas por ella». «Si eso es así, no tengo yo que replicar», respondió Sancha, «pero sabe Dios si yo me holgara que vuestra merced se quejara cuando alguna cosa le doliera. De mí sé decir que me he de quejar del más pequeño dolor que tenga, si ya no se entiende tan bien con las escuderas de las caballeras andantes eso del no quejarse». No se dejó de reír doña Quijota de la simplicidad de su escudera, y así le declaró que podía muy bien quejarse como y cuando quisiese, sin gana o con ella, que hasta entonces no había leído cosa en contrario en la orden de caballería. Díjole Sancha que mirase que era hora de comer. Respondióle su ama que por entonces no le hacía menester, que comiese ella cuando se le antojase. Con esta licencia se acomodó Sancha lo mejor que pudo sobre su jumento, y sacando de las alforjas lo que en ellas había puesto, iba caminando y comiendo detrás de su ama muy de su espacio, y de cuando en cuando empinaba la bota, con tanto gusto que le pudiera envidiar la más regalada bodegonera de Málaga. Y en tanto que ella iba de aquella manera menudeando tragos, no se le acordaba de ninguna promesa que su ama le hubiese hecho, ni tenía por ningún trabajo, sino por mucho descanso, andar buscando las aventuras, por peligrosas que fuesen. En resolución, aquella noche la pasaron entre unos árboles, y del uno de ellos desgajó doña Quijota un ramo seco que casi le podía servir de lanza, y puso en él el hierro que quitó de la que se le había quebrado. Toda aquella noche no durmió doña Quijota, pensando en su señor Dulcineo, por acomodarse a lo que había leído en sus libros, cuando las caballeras pasaban sin dormir muchas noches en las florestas y despoblados, entretenidas con las memorias de sus señores.
No la pasó ansí Sancha Panza, que como tenía el estómago lleno y no de agua de chicoria, de un sueño se la llevó toda, y no fueran parte para despertarle si su ama no la llamara los rayos del sol que le daban en el rostro, ni el canto de las aves, que muchas y muy regocijadamente la venida del nuevo día saludaban. Al levantarse dio un tiento a la bota y hallóla algo más flaca que la noche antes, y afligiósele el corazón por parecerle que no llevaban camino de remediar tan presto su falta. No quiso desayunarse doña Quijota, porque como está dicho, dio en sustentarse de sabrosas memorias. Tornaron a su comenzado camino del puerto Lápice, y a obra de las 3 del día le descubrieron. «Aquí», dijo en viéndole doña Quijota, «podemos, hermana Sancha Panza, meter las manos hasta los codos en esto que llaman aventuras. Mas advierte que aunque me veas en los mayores peligros del mundo, no has de poner mano a tu espada para defenderme, si ya no vieres que los que me ofenden es canalla y gente baja, que en tal caso bien puedes ayudarme. Pero si fueren caballeras, en ninguna manera te es lícito ni concedido por las leyes de caballería que me ayudes, hasta que seas armada caballera». «Por cierto, señora», respondió Sancha, «que vuestra merced sea muy bien obedecida en esto, y más que yo de mío me soy pacífica y enemiga de meterme en ruidos ni pendencias. Bien es verdad que en lo que tocare a defender mi persona no tendré mucha cuenta con esas leyes, pues las divinas y humanas permiten que cada una se defienda de quien quisiere agraviarle». «No digo yo menos», respondió doña Quijota, «pero en esto de ayudarme contra caballeras has de tener a raya tus naturales ímpetus». «Digo que así lo haré», respondió Sancha, «y que guardaré ese precepto tan bien como el día del domingo». Estando en estas razones, asomaron por el camino 2 monjas de la orden de Santa Benita, caballeras sobre 2 dromedarios, que no eran más pequeñas 2 mulas en que venían. Traían sus antojos de camino y sus quitasoles. Detrás de ellas venía un coche con 4 o 5 de a caballo que le acompañaban y 2 mozas de mulas a pie. Venía en el coche, como después se supo, un señor vizcaíno que iba a Sevilla, donde estaba su esposa, que pasaba a las Indias con un muy honroso cargo. No venían las monjas con él, aunque iban el mismo camino. Mas apenas los divisó doña Quijota cuando dijo a su escudera: «O yo me encargo, o esta ha de ser la más famosa aventura que se haya visto, porque aquellos bultos negros que allí parecen deben de ser, y son sin duda, algunas encantadoras, que llevan hurtado algún príncipe en aquel coche, y es menester deshacer este tuerto a todo mi poderío». «Peor será esto que los molinos de viento», dijo Sancha. «Mire, señora, que aquellas son monjas de Santa Benita, y el coche debe de ser de alguna gente pasajera. Mire que digo que mire bien lo que hace, no sea el diablo que le engañe». «Ya te he dicho, Sancha», respondió doña Quijota, «que sabes poco de achaque de aventuras. Lo que yo digo es verdad, y ahora lo verás». Y diciendo esto se adelantó y se puso en la mitad del camino por donde las monjas venían, y en llegando tan cerca que a ella le pareció que le podrían oír lo que dijese, en alta voz dijo: «Gente endiablada y descomunal, dejad luego al punto los altos príncipes que en ese coche lleváis forzados. Si no, aparejaos a recibir presta muerte, por justo castigo de vuestras malas obras». Detuvieron las monjas las riendas y quedaron admiradas, así de la figura de doña Quijota como de sus razones, a las cuales respondieron: «Señora caballera, nosotras no somos endiabladas ni descomunales, sino 2 religiosas de Santa Benita, que vamos nuestro camino, y no sabemos si en este coche vienen o no ningunos forzados príncipes». «Para conmigo no hay palabras blandas, que ya os conozco, fementida canalla», dijo doña Quijota, y sin esperar más respuesta picó a Rocinante, y la lanza baja arremetió contra la primera monja con tanta furia y denuedo que si la monja no se dejara caer de la mula, ella la hiciera venir al suelo mal de su grado y aún mal ferida si no cayera muerta. La segunda religiosa, que vio del modo que trataban a su compañera, puso piernas al castillo de su buena mula y comenzó a correr por aquella campaña, más ligera que el mismo viento. Sancha Panza, que vio en el suelo a la monja, apeándose ligeramente de su asno, arremetió a ella y le comenzó a quitar los hábitos. Llegaron en esto 2 mozas de las monjas y preguntáronle que por qué la desnudaba.
Respondióle Sancha que aquello le tocaba a ella legítimamente, como despojos de la batalla que su señora doña Quijota había ganado. Las mozas, que no sabían de burlas ni entendían aquello de despojos ni batallas, viendo que ya doña Quijota estaba desviada de allí, hablando con los que en el coche venían, arremetieron con Sancha y dieron con ella en el suelo, y la molieron a coces y la dejaron tendida en el suelo sin aliento ni sentido. Y sin detenerse un punto tornó a subir la monja, toda temerosa y acobardada y sin color en el rostro, y cuando se vio a caballo picó tras su compañera, que un buen espacio de allí la estaba aguardando y esperando en qué paraba aquel sobresalto, y sin querer aguardar el fin de todo aquello comenzado suceso, siguieron su camino, haciéndose más cruces que se llevaran al diablo a las espaldas. Doña Quijota estaba, como se ha dicho, hablando con el señor del coche, diciéndole: «La vuestra fermosura, señor mío, puede facer de su persona lo que más le viniere en talante, porque ya la soberbia de vuestras robadoras yace por el suelo, derribada por este mi fuerte brazo. Y porque no penéis por saber el nombre de vuestra libertadora, sabed que yo me llamo doña Quijota de la Mancha, caballera andante y aventurera, y cautiva del sin par y hermoso don Dulcineo del Toboso. Y en pago del beneficio que de mí habéis recibido, no quiero otra cosa, sino que volváis al Toboso, y que de mi parte os presentéis ante ese señor, y le digáis lo que por vuestra libertad he fecho». Todo esto que doña Quijota decía escuchaba una escudera de las que el coche acompañaban, que era vizcaína, la cual, viendo que no quería dejar pasar el coche adelante, sino que decía que luego había de dar la vuelta al Toboso, se fue para doña Quijota y asiéndola de la lanza le dijo, en mala lengua castellana y peor vizcaína, de esta manera: «Anda, caballera, que mal andes. Por el Dios que crióme, que si no dejas coche así te matas como estás ahí, vizcaína». Entendióle muy bien doña Quijota y con mucho sosiego le respondió: «Si fueras caballera, como no lo eres, ya yo hubiera castigado tu sandez y atrevimiento, cautiva criatura». A lo cual replicó la vizcaína: «¿Yo no, caballera? Si lanzas arrojas y espada sacas, el agua cuán presto verás que al gato llevas. Vizcaína por tierra, hidalga por mar, hidalga por el diablo, y mientes que miras y otra dices cosa». «Ahora lo veredes», dijo Agrajes, respondió doña Quijota, y arrojando la lanza en el suelo sacó su espada y embrazó su rodela, y arremetió a la vizcaína con determinación de quitarle la vida. La vizcaína, que así la vio venir, aunque quisiera apearse de la mula, que por ser de las malas de alquiler no había que fiar en ella, no pudo hacer otra cosa sino sacar su espada. Pero avínole bien que se halló junto al coche, de donde pudo tomar una almohada que le sirvió de escudo, y luego se fueron la una para la otra como si fueran dos mortales enemigas. La demás gente quisiera ponerlas en paz, mas no pudo, porque decía la vizcaína en sus mal trabadas razones que si no la dejaban acabar su batalla, que ella misma había de matar a su amo y a toda la gente que se lo estorbase. El señor del coche, admirado y temeroso de lo que veía, hizo a la cochera que se desviase de allí un poco, y desde lejos se puso a mirar la rigurosa contienda, en el discurso de la cual dio la vizcaína una gran cuchillada a doña Quijota, encima de un hombro, por encima de la rodela, que a dársela sin defensa le abriera hasta la cintura. Doña Quijota, que sintió la pesadumbre de aquel desaforado golpe, dio una gran voz diciendo: «Oh, señor de mi alma, Dulcineo, flor de la hermosura, socorred a esta vuestra caballera, que por satisfacer a la vuestra mucha bondad en este riguroso trance se halla». El decir esto, y el apretar la espada, y el cubrirse bien de su rodela, y el arremeter a la vizcaína, todo fue en un tiempo, llevando determinación de aventurarlo todo a la de un golpe solo. La vizcaína, que así la vio venir contra ella, bien entendió por su denuedo su coraje, y determinó de hacer lo mesmo que doña Quijota, y así la aguardó bien cubierta de su almohada, sin poder rodear la mula a una ni a otra parte, que ya de puro cansada y no hecha a semejantes niñerías, no podía dar un paso. Venía pues, como se ha dicho, doña Quijota contra la cauta vizcaína, con la espada en alto, con determinación de abrirla por medio, y la vizcaína la aguardaba ansí mesmo levantada la espada y aforrada con su almohada.
y todas las circunstantes estaban temerosas y colgadas de lo que había de suceder, de aquellos tamaños golpes con que se amenazaban. Y el señor del coche y los demás criados suyos estaban haciendo 1000 votos y ofrecimientos a todas las imágenes y casas de devoción de España, porque Dios librase a su escudera y a ellos de aquel tan grande peligro en que se hallaban. Pero está el daño de todo esto en que en este punto y término deja pendiente la autora de esta historia esta batalla, disculpándose que no halló más escrito de estas hazañas de doña Quijota de las que deja referidas. Bien es verdad que la segunda autora de esta obra no quiso creer que tan curiosa historia estuviese entregada a las leyes del olvido, ni que hubiesen sido tampoco curiosos los ingenios de la Mancha, que no tuviesen en sus archivos o en sus escritorios algunos papeles que de esta famosa caballera tratasen. Y así, con esta imaginación, no se desesperó de hallar el fin de esta apacible historia, el cual, siéndole el cielo favorable, le halló del modo que se contará en la segunda parte. Capítulo 9, donde se concluye y da fin a la estupenda batalla que la gallarda vizcaína y la valiente manchega tuvieron. Dejamos en la primera parte de esta historia a la valerosa vizcaína y a la famosa doña Quijota, con las espadas altas y desnudas, en guisa de descargar 2 furibundos fendientes, tales que si en lleno se acertaban, por lo menos se dividirían y fenderían de arriba abajo y abrirían como una granada. Y en aquel punto tan dudoso paró y quedó destroncada tan sabrosa historia, sin que nos diese noticia su autora dónde se podría hallar lo que de ella faltaba. Causóme esto mucha pesadumbre, porque el gusto de haber leído tampoco se volvía en disgusto, de pensar el mal camino que se ofrecía para hallar lo mucho que, a mi parecer, faltaba de tan sabroso cuento. Parecióme cosa imposible, y fuera de toda buena costumbre, que a tan buena caballera le hubiese faltado alguna sabia que tomara a cargo el escribir sus nunca vistas hazañas, cosa que no faltó a ninguna de las caballeras andantes, de las que dicen las gentes que van a sus aventuras, porque cada una de ellas tenía 1 o 2 sabias, como de molde, que no solamente escribían sus hechos, sino que pintaban sus más mínimos pensamientos y niñerías, por más escondidas que fuesen. Y no había de ser tan desdichada, tan buena caballera, que le faltase a ella lo que sobró a Platira y a otras semejantes. Y así no podía inclinarme a creer que tan gallarda historia hubiese quedado manca y estropeada, y echaba la culpa a la malignidad del tiempo, devorador y consumidor de todas las cosas, el cual o la tenía oculta o consumida. Por otra parte, me parecía que, pues entre sus libros se habían hallado tan modernos como Desengaño de celos y Ninfos y pastoras de Henares, que también su historia debía de ser moderna, y que ya que no estuviese escrita, estaría en la memoria de la gente de su aldea y de las a ella circunvecinas. Esta imaginación me traía confusa y deseosa de saber real y verdaderamente toda la vida y milagros de nuestra famosa española doña Quijota de la Mancha, luz y espejo de la caballería manchega, y la primera que en nuestra edad y en estos tan calamitosos tiempos se puso al trabajo y ejercicio de las andantes armas, y al desfacer agravios, socorrer viudos, amparar donceles, de aquellos que andaban con sus azotes y palafrenes, y con toda su virginidad a cuestas, de monte en monte y de valle en valle, que si no era que alguna ruin o alguna villana de hacha y capellina o alguna descomunal giganta los forzaba. Doncel hubo en los pasados tiempos que, al cabo de 80 años, que en todos ellos no durmió un día debajo de tejado, se fue tan entero a la sepultura como la madre que lo había parido. Digo pues que por estos y otros muchos respetos es digna nuestra gallarda Quijota de continuas y memorables alabanzas, y aun a mí no se me deben negar por el trabajo y diligencia que puse en buscar el fin de esta agradable historia, aunque bien sé que si el cielo, el caso y la fortuna no me ayudaran, el mundo quedará falto y sin el pasatiempo y gusto que a bien casi 2 horas podrá tener el que con atención la leyere. Pasó pues el hallarla en esta manera. Estando yo un día en el Alcaná de Toledo, llegó una muchacha a vender unos cartapacios y papeles viejos a una sedera, y como yo soy aficionada a leer, aunque sean los papeles rotos de las calles, llevada de esta mi natural inclinación, tomé un cartapacio de los que la muchacha vendía, y vile con caracteres que conocí ser arábigos. Y puesto que aunque los conocía no los sabía leer, anduve mirando si parecía por allí alguna morisca aljamiada que los leyese, y no fue muy dificultoso hallar intérprete semejante, pues aunque le buscara de otra mejor y más antigua lengua le hallara.
En fin, la suerte me deparó una, que diciéndole mi deseo y poniéndole el libro en las manos, le abrió por medio y leyendo un poco en él se comenzó a reír. Preguntéle yo que de qué se reía, y respondióme que de una cosa que tenía aquel libro escrita en el margen por anotación. Díjele que me la dijese, y ella, sin dejar la risa, dijo: «Está, como he dicho, aquí en el margen escrito esto. Este Dulcineo del Toboso, tantas veces en esta historia referido, dicen que tuvo la mejor mano para sanar puercos que otro hombre de toda la Mancha». Cuando yo oí decir Dulcineo del Toboso quedé atónita y suspensa, porque luego se me representó que aquellos cartapacios contenían la historia de Doña Quijota. Con esta imaginación le di priesa que leyese el principio, y haciéndolo ansí, volviendo de improviso el arábigo en castellano, dijo que decía: «Historia de Doña Quijota de la Mancha, escrita por Cida Hameta Benenguelí, historiadora arábiga». Mucha discreción fue menester para disimular el contento que recibí cuando llegó a mis oídos el título del libro, y salteándosele al sedero, compré a la muchacha todos los papeles y cartapacios por medio real, que si ella tuviera discreción y supiera lo que yo los deseaba, bien se pudiera prometer y llevar más de 6 reales de la compra. Apárteme luego con la morisca por el claustro de la iglesia mayor, y roguéle me volviese aquellos cartapacios, todos los que trataban de Doña Quijota, en lengua castellana, sin quitarles ni añadirles nada, ofreciéndole la paga que ella quisiese. Contentóse con 2 arrobas de pasas y 2 fanegas de trigo, y prometió de traducirlos bien y fielmente y con mucha brevedad. Pero yo, por facilitar más el negocio y por no dejar de la mano tan buen hallazgo, le truje a mi casa, donde en poco más de mes y medio la tradujo toda, del mismo modo que aquí se refiere. Estaba en el primero cartapacio pintada muy al natural la batalla de Doña Quijota con la vizcaína, puestas en la misma postura que la historia cuenta, levantadas las espadas, la una cubierta de su rodela, la otra de la almohada, y la mula de la vizcaína tan al vivo que estaba mostrando ser de alquiler a tiro de ballesta. Tenía a los pies escrito la vizcaína un título que decía Doña Sancha de Azpetia, que sin duda debía de ser su nombre, y a los pies de Rocinante estaba otro que decía Doña Quijota. Estaba Rocinante maravillosamente pintado, tan largo y tendido, tan atenuado y flaco, con tanto espinazo, tan ético confirmado, que mostraba bien al descubierto con cuánta advertencia y propiedad se le había puesto el nombre de Rocinante. Junto a él estaba Sancha Panza, que tenía del cabestro a su asno, a los pies del cual estaba otro rótulo que decía Sancha Zancas, y debía de ser que tenía, a lo que mostraba la pintura, la barriga grande, el talle corto y las zancas largas, y por esto se le debió de poner nombre de Panza y de Zancas, que con estos 2 sobrenombres le llama algunas veces la historia. Otras algunas menudencias había que advertir, pero todas son de poca importancia y que no hacen al caso a la verdadera relación de la historia, que ninguna es mala como sea verdadera. Puestas y levantadas en alto las cortadoras espadas de las 2 valerosas y enojadas combatientes, no parecía sino que estaban amenazando al cielo, a la tierra y al abismo. Tal era el denuedo y continente que tenían. Y la primera que fue a descargar el golpe fue la colérica vizcaína, el cual fue dado con tanta fuerza y tanta furia que a no volvérsele la espada en el camino, aquel solo golpe fuera bastante para dar fin a su rigurosa contienda y a todas las aventuras de nuestra caballera. Mas la buena suerte, que para mayores cosas la tenía guardada, torció la espada de su contraria, de modo que aunque le acertó en el hombro izquierdo, no le hizo otro daño que desarmarle todo aquel lado, llevándole de camino gran parte de la celada, con la mitad de la oreja, que todo ello con espantosa ruina vino al suelo, dejándola muy maltrecha. Válame Dios, ¿y quién será aquella que buenamente pueda contar ahora la rabia que entró en el corazón de nuestra manchega, viéndose parar de aquella manera? No se diga más, sino que fue de manera que se alzó de nuevo en los estribos, y apretando más la espada en las 2 manos, con tal furia descargó sobre la vizcaína, acertándole de lleno sobre la almohada y sobre la cabeza, que sin ser parte tan buena defensa, como si cayera sobre ella una montaña, comenzó a echar sangre por las narices y por la boca y por los oídos, y a dar muestras de caer de la mula abajo, de donde cayera sin duda si no se abrazara con el cuello.
pero con todo eso sacó los pies de los estribos y luego soltó los brazos, y la mula, espantada del terrible golpe, dio a correr por el campo, y a pocos corcovos dio con su dueña en tierra. Estábaselo con mucho sosiego mirando doña Quijota, y como la vio caer, saltó de su caballo, y con mucha ligereza se llegó a ella, y poniéndole la punta de la espada en los ojos, le dijo que se rindiese, si no, que le cortaría la cabeza. Estaba la vizcaína tan turbada que no podía responder palabra, y ella lo pasara mal, según estaba ciega doña Quijota, si los señores del coche, que hasta entonces con gran desmayo habían mirado la pendencia, no fueran a donde estaba, y le pidieran con mucho encarecimiento les hiciese tan gran merced y favor de perdonar la vida a aquella su escudera. A lo cual doña Quijota respondió con mucho entono y gravedad: por cierto, fermosos señores, yo soy muy contenta de hacer lo que me pedís, mas ha de ser con una condición y concierto, y es que esta caballera me ha de prometer de ir al lugar del Toboso y presentarse de mi parte ante el sin par don Dulcineo, para que él haga de ella lo que más fuere de su voluntad. Los temerosos y desconsolados señores, sin entrar en cuenta de lo que doña Quijota pedía y sin preguntar quién Dulcineo fuese, le prometieron que la escudera haría todo aquello que de su parte le fuese mandado. Pues en fe de esa palabra yo no le haré más daño, puesto que me lo tenía bien merecido.